En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo segundo, Jesús murió crucificado. Estamos ahora en el segundo apartado, donde el Catecismo dedica 7 números a desarrollar el tema que tiene como título La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. El día de hoy vamos a desarrollar el número 601, donde veremos cómo Jesús fue muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Número 601 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de la redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, Dios dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús y luego a los propios apóstoles. Hay que decir, queridos amigos, que el sacrificio redentor de Jesús no ha sido un acontecimiento salvífico que haya tenido lugar sin preparación previa, ¿no? La revelación de Jesús fue previamente preparada en el Antiguo Testamento, de la misma manera que la encarnación fue preparada en el Antiguo Testamento con una paulatina proximidad de Dios a su pueblo. Recuerden que lo hemos expresado varias veces, no fue de un solo golpe. Dios se iba haciendo próximo en la manifestación del Arca de la Alianza y en otros muchos signos como el templo. Y finalmente confluye en una preparación del pueblo para la encarnación. Algo similar ocurre con la preparación que quiso hacer Yahvé en el Antiguo Testamento para que el pueblo comprendiera el sentido del sacrificio redentor de Jesús por nuestros pecados. No hubiera sido posible que el pueblo de Israel entendiera la encarnación y el sacrificio del Hijo de Dios si previamente en el Antiguo Testamento no hubiera habido una preparación para ello. Esta preparación la encontramos en primer lugar en la preparación cultural que tenía el mundo judío. En el culto judaico se le daba un papel muy importante al sacrificio, especialmente al sacrificio expiatorio, sobre todo en el templo. Era una oblación que se hacía a Dios. La privación costosa tenía el sentido de sumisión a Dios. Y lo que más nos interesa a nosotros es que ellos tenían dentro de sus ritos culturales lo que se llamaba el sacrificio expiatorio, que era una purificación. Querían quitar la mancha que alejaba al hombre de Dios. Ellos tenían conciencia de que todo hombre es pecador y que tenía que limpiarse, purificarse para poder acercarse a Dios. En el mundo judío existía el día de la expiación,
Ese día se hacía un rito, el rito del macho cabrío, el emisario. Se sacrificaba un toro o un macho cabrío, con su sangre se rociaba el propiciatorio, que era la tela que cubría el arca de la alianza. Y después el sumo sacerdote salía fuera e imponía las manos en un segundo macho cabrío vivo, queriendo transmitirle en esa imposición de las manos todo el peso de los pecados de los hombres. Y después este macho cabrío vivo era llevado al desierto y se le abandonaba allí, simbolizando que nosotros no podemos llevar el peso de nuestro pecado. De esta forma ellos querían hacerse propicios a Dios. Esta preparación está también en la preparación existencial, en la propia historia del pueblo de Israel. La historia de Israel está llena de desgracias que conllevan liberaciones. Sobre todo, podemos hablar de dos momentos claves. El primero, la esclavitud de Egipto. El segundo, el exilio de Babilonia. Son dos momentos prueba, dos momentos de pasión que conmovieron sus entrañas y que le dieron su propia personalidad al pueblo de Dios. A veces las desgracias marcan la personalidad. La esclavitud en Egipto, por ejemplo, marcó profundamente, porque también fue comprendida desde la liberación que Dios estableció a partir de ella. De la misma forma, el exilio en Babilonia, con la destrucción del templo, fue seguido con la vuelta a Jerusalén y la restauración nuevamente del templo. Son dos acontecimientos que prepararon al pueblo para entender que la cruz es el nuevo camino de salvación. El pueblo de Israel entendía que en estos dos acontecimientos les había sobrevenido como consecuencia de los pecados que habían cometido. Incluso los propios profetas así se los decían. Los castigos venían pedagógicamente del amor de Dios para provocar una transformación interior en ellos. Esta fue la primera interpretación que tuvo Israel. Yahvé nos está mandando castigos, pero que son también medicinales y amorosos para que busquemos la conversión y la religión de una manera más pura. Esta era la manera de interpretar estos momentos de prueba. Segunda de Macabeos 6, 12, 16. Estos castigos buscan no la destrucción, sino la educación de nuestra raza. El soberano nunca retira de nosotros su misericordia. Cuando corrige con la desgracia, no está abandonando su propio pueblo. La creencia de que a través de la desgracia se llega a la salvación. La interpretación de que el sufrimiento es el castigo de los pecados conlleva problemas, ¿no? Sobre todo cuando había que pasar de una interpretación global a una interpretación más personal. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Siempre es así? ¿Las desgracias siempre sobrevienen como consecuencias de los pecados? Pero encontramos que hay muchos pasajes en la Escritura que ponen esto en cuestión, que ponen en cuestión de que las pruebas sean castigos de Dios. ¿Por qué? Porque también vemos que las desgracias sobrevienen sobre los inocentes, no solamente sobre los pecadores. Hay muchos salmos que claman desde la desgracia, desde la conciencia de no haber pecado. Salmo 7, 17, 26. O en el libro de Job,
donde se afronta el problema del sufrimiento del inocente. Job se sabe inocente ante Dios y no entiende el sentido del sufrimiento. Tiene 3 amigos que pleitean con él. Y estos mantienen la interpretación tradicional, ¿no? Algo has tenido que hacer mal y por eso estás sufriendo, ¿no? Haz un examen de conciencia más meticuloso y seguro que encuentras algo que justifique el por qué toda esta desgracia ha ocurrido. Y Job insiste, no es cierto, ¿no? Muy interesante, ¿no? Este libro de Job, que quiere abrir al misterio del sufrimiento del inocente. Y esto también es muy importante para el pueblo de Israel, para entender el sacrificio del inocente, que es Jesucristo. Vemos cómo la Sagrada Escritura misma nos va llevando hasta el punto concreto. Si en el Antiguo Testamento el sufrimiento solamente hubiera sido de los pecadores, no se hubiera entendido el sacrificio de Cristo en la cruz, pero ese sufrimiento también era para los inocentes. Sobre todo en la profecía del siervo paciente de Yahvé, esa de la que nos habla el profeta Isaías. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Estos cantos del siervo doliente de Yahvé que nos propone el profeta Isaías son los que proclaman según las Escrituras. Son los que proclaman lo que sucedió el Viernes Santo. Y en particular son 4 cantos del siervo de Yahvé. Lo que pasó con estos cantos es que el pueblo de Israel dejó en el olvido estas páginas de la Sagrada Escritura y puso toda su atención en otras páginas donde se hablaba de un Mesías con una imagen triunfante, no con una imagen doliente. Y por eso se quedó la otra imagen, y por eso aún siguen esperándolo. Primer cántico nos muestra una imagen de Mesías que se presenta ligada a la imagen davídica. Isaías 9:1-6. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en la tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, cual la alegría en la siega, como se regocijan repartiendo el botín. Porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro, la vara de su tirano, has roto, como el día de Madián. Porque toda bota que taconea con ruido y el manto rebosado en sangre serán para la quema, pasto de fuego. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y de su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará eso. En esto, queridos amigos, todos tenemos el peligro de hacerlo, ¿no? De tomar la Sagrada Escritura, eso que nos resulta más comprensible o que cuadra mejor con nuestras ideas, dejando un poco en la penumbra aquello que no nos resulta o aquello que suena más misterioso. Es más fácil predicar la Sagrada Escritura o enseñarla
en aquello que nos es más cómodo. Y esto explica el por qué una parte del pueblo de Israel no conoció, no tuvo la capacidad de descubrir, de reconocer a Jesucristo como el Mesías esperado. El siervo doliente, el siervo paciente o el siervo de Yahvé, que son las formas en las que se le describe esta figura, es la que no lograron descubrir. Y estas cuatro aparecen, y estas aparecen en los 4 cánticos del siervo de Yahvé que nos presenta el profeta Isaías. Segundo cántico, una imagen de Mesías que se presenta como un ser ideal, de una inocencia y una docilidad perfecta. Un siervo dócil que libera a los cautivos, que reagrupa a Israel, que sufre por las culpas del pueblo. Isaías 42, 1-7. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará, ni se quebrará, hasta implantar en la tierra el derecho. Y su instrucción atenderán las islas. Dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, y así de la mano te formé, y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes, para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. A este siervo de Yahvé, a Jesús, se le llama alianza del pueblo. Esta palabra la pronuncia Jesús en la última cena y se la apropia como cumplido, porque está llevando esta imagen del siervo de Yahvé. Tiene una misión liberadora para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Hay una enseñanza de la verdadera religión, de la religión pura, que es la que nace del corazón, no exteriorista, sino de la dulzura propia. La dulzura, la paciencia, la misericordia que describe este cántico con que va a tratar a los pecadores. Caña quebrada no partirá y mecha mortecina no apagará. Dulzura, paciencia, misericordia. Lealmente hará justicia. Ese, queridos amigos, es el estilo mesiánico de Jesús. Se trata de una figura, por una parte muy débil, sujeto a una pasión que le va a ser infligida y a través de la cual realiza un designio de salvación enorme. Tercer cántico. En este tercer cántico se inicia el misterio de la pasión, donde hay una gran docilidad en medio de las pruebas y una gran confianza en Dios, en la victoria en medio de las humillaciones. Isaías 54:9. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo, para que haga saber al cansado una palabra alentadora.
Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y yo no me resistí, ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos, pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí. He aquí que el Señor Yahvé me ayuda. ¿Quién me condenará? Pues todos ellos, como un vestido, se gastarán, la polilla se los comerá. Precioso este tercer cántico. Nos va narrando casi eso que sucede el Viernes Santo. En ese momento de la pasión de Jesucristo cargando su cruz antes de ser crucificado. Y el cuarto y último canto de Isaías 52, 13, 15. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Isaías 53, 1, 12. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Y el brazo de Yahvé, a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno a quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos. Cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Mas plugó a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento
justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. ¿Qué texto este, queridos amigos? Es importante comprender este cuarto cántico de Isaías para ver cómo el pueblo de Israel debía estar preparado para adentrarse en el misterio de la pasión de Jesucristo. Ya estaba escrito en las Escrituras, pero no hicieron caso, pasaron la hoja. Hay una descripción clara de la humillación y de la docilidad de este siervo, que le prepara para la glorificación final. Se está dando, por tanto, un sentido al sufrimiento, un paso hacia la gloria. Es importante leer una y otra vez este texto, queridos amigos, para poder comprenderlo. El sufrimiento es aceptado voluntariamente por este siervo y es ofrendado a Dios como un sacrificio expiatorio. Pero no es un sacrificio ritual como el de antes en el Antiguo Testamento, sino un sacrificio espiritual, más con el corazón que con el rito externo. Él ha sido herido por nuestra rebeldía, molido por nuestras culpas. Hay una expiación en favor de otros, y a los ojos de Dios se presenta como el siervo inocente. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado, por pecador, pero ante los ojos de Dios era inocente. El inocente sustituyó a los culpables. Es lo que quiere manifestar este cuarto cántico de Isaías. El inocente sustituyó a los culpables. Este sufrimiento no puede ser sino una manifestación del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, que nos perdona, que hace recaer nuestras culpas sobre ese siervo inocente. Y Yahvé se complace en el sacrificio del siervo y le bendice. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Está prefigurando no solo la pasión, sino también la resurrección de Jesucristo. Este siervo paciente de Isaías constituye la culminación del Antiguo Testamento para comprender el sacrificio redentor de Jesucristo. En ese siervo se está realizando una espiritualización del sacrificio expiatorio cultural. Eso que había y que se hacía en el templo de Jerusalén iba a tener una espiritualización. Se personifica en estos cuatro cantos que hemos comentado en este día el paso de la desgracia a la liberación, el paso del sufrimiento de Israel al momento de gloria. Es el cumplimiento del nuevo sentido del sufrimiento, el de un inocente que se inmola por los culpables y obtiene para ellos el perdón y la purificación. Sin duda, queridos amigos, que nosotros vemos en Jesucristo el cumplimiento de esta imagen. Es una figura que se encuentra singularmente próxima a Jesucristo, que da al sacrificio su máximo valor. Para terminar, recordemos la presentación de Jesús en el templo. El anciano Simeón, cuando predice quién es ese niño, le llama luz para iluminar a las naciones, que es una expresión
del cántico del siervo de Yahvé de Isaías que acabamos de leer. Al mismo tiempo, el anciano Simeón, que simboliza al resto de Israel que estaba atento y esperando la venida del Mesías, Simeón ve los dos aspectos, el aspecto de pasión y el aspecto de gloria. Al mismo tiempo que ve al que va a iluminar a todas las naciones, acto seguido, profetiza las contradicciones que vendrán sobre Jesús. Y una espada te traspasará el corazón, le dice a su madre María. Esta es la intuición de Simeón, la pasión y la gloria unidas en ese niño. Pero también podemos recordar a Juan el Bautista. Reconoce en ese siervo del que habla Isaías, en la dulzura y en el sacrificio expiatorio, cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la figura del siervo paciente y doliente, esta que reconoció Simeón, esta que reconoció Juan el Bautista y todos los que esperaban la venida del Mesías, no logró penetrar en la mentalidad popular judaica que esperaba un Mesías triunfante y glorioso. Esta mentalidad la vemos también en los discípulos de Jesús, esa dificultad que tenían para admitir la pasión que Jesús les estaba anunciando. Incluso cuando Pedro le dice a Jesús: a ti no te ocurrirá eso. Fue difícil el hacer entender esto que ya estaba en las Escrituras. Por eso el catecismo en este número 601 hace referencia a los textos del profeta Isaías, pero también a los textos del Nuevo Testamento que dan sentido a lo que hemos comentado, ¿no? Mateo 20:28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Cualquier judío que escuchara esto sabía que Jesús estaba haciendo referencia al siervo de Yahvé del profeta Isaías. Hechos 8:32-34. Regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió. Le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó: no lo puedo entender si nadie me hace guía. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero y como cordero, mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. La primitiva comunidad cristiana, echando mano de estos cánticos del siervo de Isaías para explicar el profundo sentido del mesianismo de Jesucristo, y al final el eunuco le dice: bautízame. Lucas 24, 25, 27, él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras.
Escrituras. Vemos cómo Jesús les va haciendo una relectura de todo el Antiguo Testamento y remarcando los pasajes que iluminaban su pasión. Sin duda se estaba refiriendo a los pasajes del siervo doliente de Yahvé. Por todo esto, queridos amigos, podemos concluir esta catequesis del día de hoy diciendo: eso que nos enseñó Jesús, partiendo de los textos del Antiguo Testamento y cumpliéndolos en el Nuevo Testamento, es como nosotros hoy día podemos decir: así estaba escrito según las Escrituras.